miles de bloques de piedra milimétricamente cortados componen su misteriosa coraza. En sus entrañas, varias galerías y pasadizos recorren cientos de metros con finalidad desconocida. Se trata de una de las mayores obras de ingeniería jamás realizadas, nunca igualada, imposible de copiar con los medios actuales. En ella, hombres de ciencia y de guerra han vivido experiencias terroríficas buscando la clave para descifrar su enigma. Otros han creído encontrar signos, medidas y profecías que aseguran muy pronto se cumplirán. A pesar de la teoría ortodoxa que la identifica como obra del faraón Keops, son muchos los historiadores y estudiosos que aseguran que pudo haberse construido mucho antes, en un tiempo indefinido, con tecnología completamente desconocida. Estamos escuchando ahora mismo un sonido grabado en uno de los lugares más misteriosos del planeta Tierra. Paul Horn, dentro de la Gran Pirámide, dentro de la Cámara del Rey. Le escuchamos. Dentro de la Cámara del Rey de la Gran Pirámide de Giza. Así suena el eco. Así son instrumentos antiguos. Y vamos a hacer un programa especial sobre ese tema que tanto nos pedís, Egipto. Y además, con esta música de Paul Horn y también con la de Rafael Pérez Arroyo, realizada con instrumentos tal y como tenían los viejos y antiguos egipcios, de hace 3000 años. Un sonido que nos va a transportar al país, quizá, más misterioso del mundo. Esta es la propuesta, Milenio 3, el equipo, el mejor. Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, este que os habla vuestro amigo Iker Jiménez, y hoy un lujo, 2 lugartenientes, Juan Carlos Engelmo, Paco Quiroga, a los controles de esta nave de misterio y hoy de historia. Me habéis preguntado constantemente a ese mail, esa vía de contacto con este programa. Sabéis que tenemos, y adelantará Carmen Porter, los contenidos, una doble edición, como siempre, de 3 a 4 de la madrugada, hoy con participación de los oyentes, ya os lo aviso, os lo adelanto. Tenemos un sinfín de cosas. Nuevo horario, lo repito, para que os vayáis acostumbrando, de 4 a 5 de la tarde. Vamos a ver hasta cuándo, de qué forma, siempre antes del fútbol. milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com. Los mails ya abiertos, las vías de conexión, como digo, abiertas. Y nos preguntabais, aunque hemos tocado en alguna ocasión el tema, muy puntualmente, ¿por qué no hablamos un día de los misterios de Egipto? Pero de los misterios de, por ejemplo, cómo se construyeron las pirámides, cómo esa gente hace miles de años llegó a tener una tecnología, aparentemente, que dicen algunos que todavía no podemos imitar o superar. ¿Cómo es posible que mientras el resto del mundo se lanzaba piedras a la cabeza, ellos las hilaran y las crearan con una matemática casi imposible? ¿Cómo es posible, en definitiva, que en las riberas del Nilo hubiese una explosión de conocimiento, de medios, de sabiduría, para muchos de conciencias o secretos heredados de dioses? Otros llaman a esos dioses seres venidos del cosmos. Bueno, un sinfín de cosas que hoy queremos desentrañar para vosotros. Esto es Milenio 3. Esto es la cadena SER. Y tengo en mis manos 2 libros, creo que realmente sensacionales, sinceramente os lo digo. Esta noche de madrugada sorteamos ese libro Encuentros, la historia de los ovnis en España entre todos vosotros, con vuestras llamadas. Y aquí, ya en el estudio 1, a pesar de que sea de día, y yo creo que Milenio 3 puede ir de día, de noche, de madrugada, da exactamente lo mismo, tenemos, por supuesto, la nave del misterio está ya a oscuras, solo un halo de luz. Y estos 2 libros que son, como digo, una auténtica maravilla. Uno se llama El secreto de la Gran Pirámide, y lo ha hecho un hombre que ha estado unas 50 veces en el país de los faraones y que ha recorrido toda ella, que la ha fotografiado entera, hasta esos pasadizos donde no puede pasar nadie. Ahí está esta obra, El secreto de la Gran Pirámide, el archivo del misterio, Editorial Edad, y aquí está su autor, don Manuel Delgado, con un poquillo de tos en un principio. Manuel, ¿cómo estás, compañero? Hola, muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros y sobre todo con toda tu gran audiencia.
a gusto de estar aquí intentando a esta nueva audiencia que nos encontramos de 4 a 5, y estoy seguro que un montón de gente más se va a sumar al proyecto, al espíritu de Milenio 3, pues para contar un montón de cosas, ¿no? Por una pregunta, Manuel, ¿por qué, por ejemplo, cuando en los kioscos, cuando salen entregas de, por ejemplo, de historia, enciclopedias, es raro? Tú me lo dijiste un día y me lo dijiste en el Cairo, en nuestro primer viaje a Egipto, me decías, ¿te has dado cuenta, Iker, que casi nunca empiezan con la prehistoria? Casi nunca el fascículo 1 ese de regalo suele ser Altamira, la prehistoria. Suele ser una imagen arquetípica. O la gran pirámide, de la que íbamos a hablar, o la máscara de Tutankamón. Parece que los editores sabemos o saben que algo atrae de Egipto, algo que no sabemos ni comprender. ¿Es cierto? ¿Por qué? Hombre, está claro que la cultura faraónica nos llega a todos. Es algo que desde pequeñitos, en los libros de historia y en televisión y sobre todo en películas también, pues la imagen de las pirámides, la imagen de los templos egipcios, la imagen de toda su escultura y de todos sus relieves es algo que nos es conocido. Distinto sería, no sé, intentar vender un libro de las culturas en Finlandia o en algún país de Asia, ¿no? Que nos suena como más lejano, ¿no? Como más lejano y menos conocido y menos familiar. En cambio, ¿quién no ha conocido alguna vez algún relato, alguna historia de alguno de los faraones que a lo largo de todo el imperio pues hicieron algo, ¿no? Y sobre todo también algo que toca mucho la vanidad, el orgullo y sobre todo la economía de los seres humanos, que son los grandes tesoros. Yo creo que el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, pues aquellos más de 1000 kilos de oro, el descubrimiento arqueológico creo más importante de todos los tiempos, pues ha despertado también cierta vena que a todos nos hace rememorar esa parte de Indiana Jones que todos tenemos dentro, ¿no? A todos nos encantaría haber sido Howard Carter alguna vez y encontrar pues alguna de estas grandísimas tumbas que por supuesto tiene que haber todavía en Egipto, y ya no pasar a la historia, sino simplemente pues haber aportado algo al conocimiento. Pues ahí lo tienen, un aventurero, un explorador, autor de El secreto de la Gran Pirámide, la construcción más misteriosa del mundo, el archivo del misterio, editorial Eraz. Y en el otro flanco, hoy estoy fenomenalmente acompañado, tenemos a un colega de este equipo, nuestro arqueólogo, es decir, la persona que siempre nos desentraña los misterios que cada vez os apasionan más y os gustan más. Yo siempre lo digo, Milenio 3 es un programa de temas paranormales, ni mucho menos, no nos restringimos a eso. Es un programa de periodismo de lo desconocido, y el abanico es amplísimo. Nacho, pues casi ha parido, si me permitís la expresión, al mismo tiempo que Manuel Delgado, en la misma colección, en el Archivo del Misterio de Edad, un libro sensacional, La Historia Perdida, que es el mismo nombre de la sección que hace todas las madrugadas, enigmas que el tiempo y los hombres, fijaros bien, ocultaron. Nacho Ores además tiene alguna frase que es memorable. Dice que para comprender, enamorarse y para investigar Egipto hace falta más de una vida. Nacho, buenas tardes. Iba a decirte buenas noches por la costumbre, pero buenas tardes. Buenas tardes, Iker. Efectivamente, hay infinidad de enigmas y misterios relacionados con la cultura egipcia que no se pueden desentrañar en absoluto en la sola vida de una persona. Son generaciones y generaciones de investigadores. Hay que pensar que la egiptología como tal apenas tiene poco más de 2 siglos de existencia, desde que en 1822 Champollion descifrara los jeroglíficos, que fue como una especie de apertura, de destape del tarro de las esencias, ¿no? Porque hay una cosa importante, Nacho, es que muy poca gente sabe, nos dirigimos hoy a un público amplísimo y distinto, que los jeroglíficos, hay gente que puede pensar que se leían por todas las culturas. No, el hombre occidental hasta hace bien poquito no sabía que era esa extrañísima grafía de los egipcios, ¿no? Sí, a lo largo de la Edad Media pues se especulaba con algunos significados, y conocemos incluso algunos intentos de traducción de los primeros textos jeroglíficos que hoy nos resultan totalmente absurdas e irrisorias, ¿no?, con los métodos modernos de este tipo de trabajos. Pero, como decía antes, la cultura egipcia es tan amplia, no solamente en su estado cronológico, es decir, que esos casi 3.500 años de historia de esplendor que tuvo en la antigüedad, sino son tantos millones de tumbas, miles y miles y miles y miles de personas importantes que llenaron estos siglos de historia, que la convierten no solamente en la cuna de la civilización moderna, sino en uno de los lugares más enigmáticos e insólitos del planeta. Ni más ni menos. Y dicen los especialistas, incluso en el Museo del Cairo,
esa gran meca donde todo se puede encontrar a nivel arqueológico, dicen que el 80% está por sacar todavía, es decir, que todavía no está en las vitrinas. Algo parecido puede pasar debajo de las arenas del desierto. Pues ya sabéis el menú de hoy, todos los cientos de amigos que nos habéis escrito a milenio3, con números siempre lo digo, @cadenaser.com. Hoy Egipto en profundidad y sobre todo la tecnología, cómo construyeron, cómo lo hicieron, se adelantaron al futuro, fueron herederos de técnicas que se han perdido. 2 libros de cabecera, El secreto de la Gran Pirámide, La historia perdida. Manuel Delgado, Nacho Ares. Este es el menú de hoy. La Gran Pirámide, como nos contaba Carlos Barroso en la introducción, es uno de los temas clásicos, absolutamente, bueno, siempre referenciados en libros, documentales, programas televisivos, programas de radio como este. Nosotros tocamos el tema y además tuvimos una buena exclusiva, luego la recordaremos, de ese pasadizo que en septiembre del año pasado se abría o reabría, bueno, luego contaremos la historia, intentando buscar esas supuestas cámaras, ese mapa oculto de la Gran Pirámide. Medidas, profecías, algunos han visto los signos del futuro por venir, todas las civilizaciones intentaron saber por qué se hizo eso. Manuel Delgado, la Gran Pirámide, sé que es imposible y dificilísimo resumir. La última maravilla del mundo, la única del mundo antiguo que sigue en pie, de las 7 maravillas, hemos estado, los 3 que aquí estamos, delante de esa Gran Pirámide. Uno se queda, bueno, pues extasiado, no comprende sobre todo por qué las pirámides que vinieron después pues son un cúmulo de cascotes. A mí personalmente, y como, desde luego no como erudito, sino como simple periodista, lo que me llamó la atención y no se cuenta en los libros es por qué aparentemente, según pasaba el tiempo, debía haber más tecnología, los egipcios nunca lograron levantar tan majestuosas obras como las 3 pirámides de Giza. ¿Por qué, Manuel? Es algo que atenta al razonamiento, porque todas las culturas, todas las civilizaciones tienen un importante carácter evolutivo. Es decir, empiezan, pues como sobre todo la egipcia, debería haber empezado pues en la época de la piedra prácticamente, haber pasado por la del cobre, y poco a poco haber hecho cada vez los edificios, los monumentos, mucho más grandes, mucho más esbeltos y mucho más tecnológicamente hablando, pues increíbles, ¿no? En cambio en Egipto nos encontramos con algo que es contrario a esto, ¿no? Nos encontramos con una cierta involución porque al principio de todas las dinastías, sobre todo en las primeras, en el Imperio Antiguo, aquella gente se atrevía a manejar la piedra de una forma que jamás luego lo realizaron. A cortar la piedra, para que todo el mundo nos entienda, de una forma, de una técnica, con un encaje, porque no sé cuántas hiladas son y cuántos bloques de piedra, pero casi 2 millones. Hombre, referidos a la Gran Pirámide, los estudios que estamos realizando pues acercan los bloques de la Gran Pirámide a los 3 millones, ¿no? Aunque a veces se dicen 2 o 2,5 para redondear, ¿no? Pero son cerca de 2.900.000 bloques. Con una particularidad, los 27.000 bloques que tenía en su revestimiento, de los cuales hoy actualmente en la meseta de Giza solo se encuentran 6, eran bloques de 16 toneladas de peso y eran bloques absolutamente pulidos a espejo, con todas sus caras absolutamente rectas, y además trabajaron de una forma que es completamente absurda. Si todos los oyentes recuerdan un poco cómo están las losas de su cuarto de baño, pues podrán apreciar que en pequeñas piezas de 20 o 30 centímetros pues quedan los albañiles una pequeña junta, a veces hasta de 2 milímetros, que luego tienen que rellenar con una lechada, ¿no? Y estamos pensando que son pequeñas losetas que se manejan con 2 dedos, que vienen ya cortadas de fábrica, etcétera. Es decir, el trabajo de hacer esos 27.000 bloques exteriores, aparte de todos los bloques que se colocaron en su interior, en pasadizos y en cámaras, los hicieran en íntimo contacto, que no cabe ni un pelo, no cabe ni la punta de una navaja, pues eso multiplica el coste por 10 y también el tiempo por otros 10. Es decir, que no solamente aquella gente hizo la Gran Pirámide con una base de 8 campos de fútbol, con una altura de un edificio de 50 metros, sino que además se permitieron... 50 plantas. De 50 plantas, perdón. Sino que además multiplicaron el trabajo para, en teoría, hacer una tumba, aunque luego posteriormente se ha descubierto que no fue tal tumba, ¿no? Y prácticamente ninguna pirámide de Egipto ha sido una tumba. Lo que está comentando Manuel Delgado, herejía seguro para la arqueología oficial, y ahora vamos a saber qué nos dice, desde luego, Nacho, que está más cerca de esa arqueología oficial. Nacho Ares, Manuel Delgado dice que las pirámides no fueron tumbas. Creo que es un tema apasionante. A todos desde niños nos han dicho que eran las tumbas de Keops, Kefren y Micerinos. Desde luego un esplendor, una triple generación impresionante, que luego al parecer no pudo volver a
a florecer de esa forma. Pero hay una cosa que yo quiero que toda la audiencia de Milenio 3 comprenda, y que yo he aprendido con vosotros y con vuestros libros. Es posible que en las pirámides, y esto sí que la gente estoy seguro que se va a quedar un poco fascinada, no hay un solo jeroglífico, no hay un solo dato que diga que fueron construidas por ciertos arquitectos para un faraón. Es cierto que, al contrario que en las tumbas, en las pirámides por dentro apenas hay nada. Sí, es completamente cierto, ¿no? Y es quizás uno de los grandes interrogantes que plantean pirámides como las de Keops, Kefren y Myceninos en la meseta de Giza, ¿no? al sur del Cairo. También es cierto que no, las poco más de 100 pirámides que hay en Egipto tienen que ser todas, y efectivamente no lo son, iguales a la gran porque pirámide. Hay más de 100, que tampoco lo sabe la gente, sí, no solo son las 3 de siempre, sí, hay unas que la gente cree que 120, los listados varían un poco, ¿no? Dependiendo de las fuentes. Pero, como decía, no todas las pirámides son iguales, hay algunas que no plantean en absoluto ningún problema de edificación, pero sí que podemos tomar lo que es la Gran Pirámide como paradigma del misterio, ¿no? Como yo lo he denominado en otras ocasiones, una especie de misterio multimedia en donde se puede abarcar infinidad de campos de trabajo, no solamente de los métodos de construcción, sino también el trabajo de la piedra, la orientación astronómica de esta clase de monumentos, y también la función para la que debió de ser. Exacto, ¿no? ¿Para qué se hicieron las pirámides en caso de que no fuesen tumbas? Es que mi opinión es que sí que fueron tumbas, o por lo menos tuvieron un aspecto funerario bastante claro. Es decir, es cierto que en las pirámides de la meseta de Giza no hay textos, y en algunas otras, ¿no? Pero no es menos cierto que en otras pirámides de otros lugares de Egipto están los textos de las pirámides, en donde se relaciona perfectamente con los cultos funerarios, y además los propios textos en papiros que nos han dejado los egipcios hablan de pirámides refiriéndose como tumbas, ¿no? Como lugares de reposo para algunas personas importantes o reyes en este caso. Sin embargo, es que si nosotros pensamos con una lógica, es imposible ubicar un sarcófago en el interior de la cámara del sarcófago, por ejemplo, valga la redundancia, de la Gran Pirámide, ¿no? No solamente porque no cabría por el pequeño y angosto pasadizo que lleva hasta esta cavidad, sino que es muy difícil, con los pocos restos materiales que nos ha legado el interior de este monumento, intentar saber si realmente fue una tumba o no. Lo que sí que no quita esto es para que, al igual que sucede con otros monumentos en Egipto, tuviera un marcado carácter astronómico, un marcado carácter cultural, iniciático, como queramos llamarlo, ¿no? Porque desde luego nos encontramos, Nacho, ante la cultura del planeta Tierra probablemente con más ascendencia hacia lo trascendente, hacia la barca que llevaba hacia el otro lado, hacia los espíritus. A mí me gustaría que, dando un giro, porque muchísimas comunicaciones, ese milenio3@cadenaser.com, han ido por aquí, nos preguntaban por un personaje peculiar que hemos querido recuperar, y que gracias a Nacho Ares y algunos documentos de viejos reportajes originalmente hechos en Alemania, si no recuerdo mal, surge este hombre que cambió la forma de ver la historia. Para muchos un hereje, para otros un loco, probablemente un exagerado, pero lo que es cierto es que la pasión por ver la arqueología con otros ojos, con buscar claves que no se nos han contado, por desafiar a la heterodoxia, surge gracias prácticamente a él. Se llama Erich von Däniken. Y Erich von Däniken, el célebre suizo, que un día a ver si podemos ir a su parque temático que está haciendo en Interlaken, en Suiza, una especie de cosa impresionante, este profeta, digamos, de ver la arqueología con otros ojos, de ver, según él, rastros o restos de unas civilizaciones de las que no sabemos nada y que vinieron del cielo. Vamos a escuchar un trozo de ese pequeño reportaje, luego escucharemos al propio Däniken hablando de lo que para él es, su resumen, la Gran Pirámide. Le escuchamos. Dominando la meseta de Giza está la Gran Pirámide. ¿Quién construyó este increíble edificio? Los documentos históricos la atribuyen al poderoso faraón Khufu, también conocido como Keops, y a su ejército de 100.000 esclavos. Pero von Däniken cree que otro importante descubrimiento puede probar su polémica teoría acerca de la construcción de la pirámide. Afirma que el verdadero constructor fue Enoch, el mismo de los escritos apocalípticos etíopes. Erich von Däniken sostiene que Enoch fue advertido por los dioses del cielo de que un gran diluvio destruiría la civilización. Enoch construyó la Gran Pirámide para proteger los antiguos textos de la crecida de las aguas. Proyectó cámaras secretas que se labraron en el interior de esta montaña de piedra. Eran los
dioses que predijeron la inundación realmente extraterrestres? Esto es Milenio 3 y estamos en la cadena SER para toda España y para el mundo a través de la red. Manuel Delgado, escuchábamos algo posiblemente para muchos delirante de Erich von Däniken, este hostelero suizo que cuando nadie le creía, con un viejo Volkswagen recorría el mundo, se iba de un lado para otro y hizo un librito que en España publicó Plaza y Janés, que se llamó Recuerdos del futuro. Bueno, costó, creo que fueron 18 editoriales, le dijeron que no. 50 millones de libros vendidos, un fenómeno creo que sin parangón en el mundo, solo comparable pues a Harry Potter, alguna cosa de estas. Erich von Däniken, Recuerdos del futuro, la pirámide, obra de seres de otro mundo. Manuel, herejía, ¿hay algo de cierto? ¿Tú qué opinas después de 50 viajes fotografiando cada milímetro, como dejas claro en tu libro, de la Gran Pirámide? ¿Puede tener una conexión esto certera? Hombre, esto, para llegar a este tipo de conclusiones, primero hay que hacer unos breves apuntes. El gran problema que existe a la hora de estudiar la Gran Pirámide es que la tecnología aplicada a este monumento para nada se compromete con el conocimiento que tenían los egipcios de la Cuarta Dinastía y sobre todo con las herramientas que utilizaban los egipcios de la Cuarta Dinastía y de las que hay muchísimas en el Museo de Cairo. ¿Cuáles eran las herramientas? Vamos a ver una cosa clara. ¿Con qué herramientas oficialmente los egipcios? Porque creo que son unos cuantos mazos y unas cosas de cobre, nada más. Tienen mazos de madera, tienen herramientas de cobre, no conocen la rueda, no conocen la polea, y pese a ello son capaces de colocar 8 bloques de piedra por minuto para construir la Gran Pirámide. Aparte 8 de eso, bloques de piedra por minuto. Sí, efectivamente, son los cálculos que se pueden hacer. Entonces, teniendo en cuenta esa aberración arquitectónica y sobre todo de ingeniería, pues hay que plantearse también cómo tenían unas sierras que eran capaces de sierras móviles que eran capaces de cortar el granito como si fuera mantequilla, o hacer perforaciones en piedras de enorme dureza con gran presencia de cuarzo, como es el granito rojo, como puede ser la diorita, etcétera, y que avanzaba cada vez que daba una vuelta, una broca avanzaba 2 milímetros, o sea, prácticamente 60 veces más de la moderna tecnología actual nuestra de nuestra era espacial, ¿no? Cuando nos encontramos con, y también, como ha dicho Ares, la gran ausencia de jeroglíficos y sobre todo de textos que indiquen cuál era la tecnología aplicada. Porque sobre todo, Manuel, la gente estará pensando, poniéndose del punto de vista del espectador, los faraones que eran unos tíos, podemos decir, tremendamente chulescos con sus obras, ¿no? Imagino que si alguien hace eso absolutamente inigualado nunca, dejaría bien sus marcas, monumentos, registros de que fueron ellos, ¿no? Lo que está claro es que 10 años antes de la meseta de Giza, de esta hipotética Cuarta Dinastía, los egipcios no sabían construir pirámides. Las que nos quedan de la Tercera Dinastía son prácticamente, pues bueno, amontonamientos de piedra. Y lo que está claro también es que después de 10 años de esta Cuarta Dinastía se olvidan absolutamente de construir pirámides. Con esta isla anacrónica dentro de la tecnología industrial, pues en donde empiezan a surgir este tipo de hipótesis, ¿no? Por un lado, la hipótesis extraterrestre, que nos hablaba un poco antes von Däniken, que tiene sus argumentos también, ¿eh? Por otro lado, está la hipótesis de una civilización antigua, desaparecida, como humana, puede ser, en Egipto, pero puede ser la Atlántida, ¿no? Por ejemplo. También hay seguidores de esta hipótesis. También existen seguidores que hablan de cosas tan peregrinas como un viaje en el tiempo de unos seres del futuro que viajan al pasado y construyen eso, con una tecnología que nosotros todavía no tenemos. Y además existe una cosa que es fundamental. Para valorar la construcción de la Gran Pirámide no hay que recurrir a los arqueólogos, que sabrán mucho de arqueología, pero que no tienen a veces ni idea de ingeniería o de arquitectura. Yo creo que nuestra sociedad actual ha tenido un gran problema con la revolución industrial. Todos nos hemos especializado, y el que es matemático sabe mucho de matemáticas, y el que es físico, el que es químico, cada uno sabe un poco de su ciencia, pero un químico no sabe de teología. Sí, que se han perdido un poco las perspectivas de la multidisciplina, ¿no? Yo creo que en el antiguo Egipto y en otras civilizaciones del mundo todo esto se tenía muy en cuenta, y que la Gran Pirámide es el compendio de todas las ramas del saber, y solamente afortunadamente se están incorporando al estudio de las pirámides personas de todas las ramas del saber, y cuando entra un físico a la Gran Pirámide ve que esa pirámide trabajó como máquina. Cuando entra un biólogo ve las propiedades biológicas que tiene la Gran Pirámide. Cuando entra un astrónomo ve cuáles eran las relaciones que existen entre las pirámides de Giza y ese cielo que está y ahora hablaremos de eso, Manuel. Realmente apasionante. Todo. Yo recuerdo perfectamente uno de los viajes a Egipto. Nos acompañaba un constructor acostumbrado a cortar el hormigón en piezas de 20.000, 30.000 kilos, de hacer grandes obras hidráulicas, era Pedro Martínez Poveda, y recuerdo perfectamente la primera vez que llegaba a Egipto, cuando se plantó delante de la Gran Pirámide, me dijo: Iker, viendo los cortes de la piedra, esto es imposible.
Vamos a escuchar muy brevemente un par de apuntes, Nacho. Yo ahora te voy a preguntar una cosa interesante porque el tiempo vuela hablando con vosotros. Javier Sierra ha hecho una obra que se llama El secreto egipcio de Napoleón. Habla un poco de lo que decía Manuel. Ya no es solo la arquitectura, que no haya jeroglíficos, que no se haya igualado esa obra, que nadie sepa exactamente cómo y para qué se ha construido, sino que grandes hombres de guerra y de ciencia vivieron experiencias francamente aterradoras, terroríficas. Y una de las más célebres era esa noche en la que supuestamente Napoleón pasó una noche entera solo en esa cámara interior de la Gran Pirámide, en un lugar donde siente uno 2 millones de bloques de piedra encima, y salió blanco, desencajado, pidiendo por favor, claro, no, si esto se sabe es que no se logró, que sus biógrafos borraran aquel día de la conquista o de la campaña de Egipto. ¿Qué le pasó a Napoleón dentro de la Gran Pirámide? Nos contesta Javier Sierra. La madrugada del 12 al 13 de agosto de 1799, cuando Napoleón Bonaparte llevaba ya casi un año en tierras de Egipto y Palestina, decidió someterse a una experiencia singular. Dejó a sus hombres a una prudente distancia de donde él se encontraba, se adentró por los pasadizos de la Gran Pirámide en la meseta de Giza, muy cerca de la famosa Esfinge, y decidió permanecer allí solo y a oscuras durante toda la noche. No explicó a sus hombres cuál era la razón que le llevó a someterse a esa especie de prueba, pero cuando a la mañana siguiente emergió del vientre del monumento, Napoleón llevaba el miedo dibujado en el rostro. Estaba pálido, desencajado, tanto que sus generales se le aproximaron y le preguntaron qué le había sucedido. La respuesta que dio formará parte de los grandes misterios de esa época histórica. Respondió que, aunque lo contara, nadie iba a creerle. Durante el resto de su vida, fueron muchas las personas que le cuestionaron por aquella noche extraña, insólita, en la Gran Pirámide de Keops, en Giza. Y él siempre respondió con evasivas a lo que pudo ver y sentir durante aquellas horas en solitario. Quizá lo que ocurrió, y ese es el planteamiento de mi investigación sobre esta faceta insólita de la historia, es que quiso someterse a la misma prueba de resistencia al miedo, a la misma prueba iniciática a la que se habían sometido sus admirados Julio César y Alejandro Magno. Preciso y genial, como siempre, nuestro colega y amigo Javier Sierra, director de la revista Más Allá, hablando de su última investigación. ¿Qué le ocurrió a Julio César, a Alejandro y a Napoleón dentro de la Gran Pirámide? ¿Por qué querían estar allí a solas? ¿Qué querían descubrir? Lo cierto es que la tecnología, National Geographic, televisiones de todo el mundo, retransmitían hace bien poco, en septiembre, la entrada de una cámara secreta. La supuesta apertura de una vía, vamos a llamarlo así, de una autopista hacia el interior de esa pirámide que nos descubriría quizás otras cámaras y espacios de los que no sabemos nada. Y tuvimos, gracias a Manuel Delgado, en aquel día de septiembre, en Milenio 3, fuimos el único medio español que estuvo allí con un corresponsal, con Francisco Contreras Gil, que estuvo retransmitiendo el evento, pero tuvimos en el programa, como digo, gracias a las gestiones de Manuel Delgado, a Rudolf Gantenbrink, que fue el ingeniero del Instituto Arqueológico Alemán, que con un robot que ha pasado a la historia llamado Opwaut, con unas cámaras, entró por aquel canal ascendente y descubrió una puerta. Él fue prácticamente destituido rápidamente de cualquier investigación. Aquello no estaba en los planes de nadie, descubrir una puerta, y afirmaba que había otra. Ahora National Geographic, septiembre, parece que descubre otra puerta, una nueva puerta, dándole la razón. Lo tuvimos aquí en Milenio 3 y, francamente emocionado, desde Mónaco nos contaba pues esa impresión de que, a pesar de estar un poco desterrado de Egipto, tenía razón. Su robot sabía que había no una puerta, sino, según él, 3, y después una misteriosa tumba. Escuchamos a Rudolf Gantenbrink. Para mí estaba muy interesado porque lo allá diciendo en 93 que cuando esto es una puerta, cuando esto es un portícolis, que pueden ser 3, uno después del otro. Después este descubrimiento, ahora lo puedo decir algo más, porque una cosa que es claro, que tenemos ahora 2 puertas. Entonces, cuando hay 2 puertas, tiene que ser 3 puertas. Y 3 puertas, portícolis, están siempre y solamente enfrente de una tumba. ...4:37 de esta tarde. Sabéis que a partir de ahora, al menos de momento,
de 4 a 5 Milenio 3 y luego de 3 a 4 un nuevo programa como siempre con un montón de cosas y esta noche muy especial, ¿verdad, Carmen? Pues sí, Iker, buenas tardes. Esta noche vamos a abrir los micrófonos para todos aquellos oyentes que quieran llamarnos, preguntarnos cosas o incluso contarnos casos que les hayan ocurrido. El teléfono, el de siempre, un teléfono gratuito, 900-100-800. De 3 a 4, no de llaméis 3 a antes, 4 que no de la hay sentido. madrugada. Y, como siempre también, nuestro mail, milenio3, con número, @cadenaser.com. Ahí tendremos a varios especialistas esta noche para que contesten a todas las cuestiones Van que a nos venir hagan. buenos investigadores amigos, pero además, Carmen, vamos a hacer el sorteo de esos libros con la estadística. Desde el 1 de mayo hicimos ese programa especial Noche OVNI. ¿Y cómo van las cosas más o menos? Van muy reñitas, empatados, ¿no? Nacho Ares con su caso de Castilla y también Francisco Contreras con el caso Manises. Pero todavía hasta las 3 de la madrugada pueden seguir votando, porque todos entran en el concurso de esos 5 libros de encuentros. Pues buscamos el caso OVNI más importante de nuestra historia y esta noche respondemos o intentamos con expertos a vuestras preguntas. De 3 a 4, Milenio 3 en la SER. Hemos hablado y sabemos que da no para un programa. El secreto de la Gran Pirámide, como dice el libro de Manolo Delgado, no da para un programa, da para 3, para 4 y para 5. Y lo iremos haciendo, y ojalá desde allí. Un viejo proyecto que ojalá se cumpla pronto de este equipo. Pero Manuel y Nacho, ahora hablaremos con él, hablan de trabajo distinto de la piedra, herramientas demasiado burdas, mazos de madera, de cobre, para manejar algunos de los elementos más duros que existen. Hay piezas que parecen sacadas del tiempo, piezas que están en algunos museos. Escuchamos a Carlos Barroso y nos metemos en la historia de cómo trabajaba la piedra este pueblo egipcio. La diorita es uno de los materiales más duros que existen. Con ella, durante una época concreta, los antiguos egipcios modelaron y construyeron con perfección todo tipo de enseres. Nadie comprende cómo con los rudimentarios martillos de cobre que oficialmente se manejaban, se pudieron crear maravillas como la escultura del faraón Kefren, un prodigio inigualable de manufactura, detalles y perfección. ¿Acaso encontraron herramientas desconocidas para tallar todo tipo de estructuras? ¿Y cómo y de dónde aprendieron esas enseñanzas secretas que nadie heredó? No. Decíamos, Nacho, no es posible la diorita. Una dureza, me comentabas ahora mismo a micrófono cerrado, de... Sí, entre 8 o 9, depende. Estamos hablando, vamos, de una cosa que no es bajo de pavo, ni mucho menos. No, en absoluto. El problema que plantea este tipo de investigaciones es que, como decíamos al principio, no tenemos textos ni tenemos fuentes que nos hayan dejado los egipcios para intentar saber qué métodos de trabajo eran los que utilizaban. Sí que conocemos, en cambio, representaciones en paredes, en paneles, pinturas, relieves, en donde aparecen algunas escenas de este tipo de talleres, donde parece que utilizan una serie de herramientas cilíndricas. La arqueología experimental, en la actualidad, por ejemplo, ha conseguido demostrar que efectivamente con herramientas de cobre se puede trabajar piedras tan duras como el granito, la diorita o el basalto. Eso es una investigación con resultados inapelables. Es decir, yo no conozco ningún investigador que piense lo contrario, que todavía haya demostrado que con herramientas de cobre no se puede tallar la diorita o Entonces, ¿por qué surge este misterio? Estos taladros, estos que yo mismo los he podido ver en Abusil y en algunos sitios, taladros que entran, vamos, como si fueran modernos aparatos de tecnología. En muchos casos, o bien por desinformación, o bien porque antes, por ejemplo, Manolo Delgado hablaba de un problema del tiempo que se utilizó para construir la Gran Pirámide, ¿no? Efectivamente hay una serie de datos, de algoritmos matemáticos sobre el tiempo estipulado para la construcción de este monumento, ¿no? Que se calcula que eran 20 años. Yo creo que fue muchísimo tiempo más. O sea, es imposible que ni siquiera con herramientas modernas, con trabajos de ingeniería modernos en este periodo de tiempo se pueda construir. Pero tú hablas, por ejemplo, en algunos reportajes tuyos, Nacho, y en tus propios libros, como La historia perdida, hablabas de unos vasos realizados con diorita, con los fondos, que te costaba mucho creer cómo se había manufacturado eso, o por qué desde luego no había un seguimiento de esa tecnología, o qué pasa, es en un momento muy concreto. El máximo experto en este tipo de investigaciones es un ingeniero inglés de la Universidad de Manchester, Dennis Allen Stokes,
que ha trabajado durante más de 20 años, casi 25, en la parte de ingeniero, es egiptólogo también, en la investigación de este tipo de taladros, ¿no? Del vaciado de vasos, bien tubos rectos, bien panzudos, etcétera. Su trabajo de investigación, siguiendo un poco lo que comentaba antes, ¿no? Las descripciones de estos talleres de piedra, hacen pensar que, y además es una cosa que ha conseguido él mismo, o sea, como decía antes, son pruebas irrefutables, porque él mismo ha conseguido con herramientas de cobre vaciar este tipo de vasos construidos con estos materiales. Lo que sí que, sin embargo, él me reconocía en cierta ocasión es que, por ejemplo, le planteaban muchas interrogantes lo que son los vasos panzudos, es decir, vasos que tienen un cuello estrecho y que luego se abren a la altura de la panza, y por ese cuello estrecho apenas puede introducirse, no voy a decir ya ni la mano de un niño, ¿no? Sino que una herramienta muy estrecha. Tuvieron que haber utilizado taladros con ejes móviles, etcétera, que ya efectivamente no solamente la ausencia de fuentes, sino la ausencia de referencias arqueológicas, ya podemos especular con cualquier tipo de teoría. Algo realmente impresionante, pero incluso hay quien va más allá en este rápido recorrido que hacemos por la tecnología del antiguo Egipto, y de un espacio temporal muy concreto, de una especie de explosión del conocimiento que luego se perdió. Como bien decía Manuel Delgado, es como, bueno, una comparativa, como si ahora hacemos la Torre Picasso y después de 2 siglos no sabemos levantar ni una chabola, ¿no? Algo más o menos parecido. Pero ella, incluso quien estudió e intentó hallar, hay un libro fantástico, se llamó La luz de los faraones, cómo trabajaban en el fondo de aquellas tumbas, algunas tú las remarcas en tu libro, Nacho, a más de 100 metros de profundidad. No hay restos de que se utilizaran candiles con aceite ni manchas de hollín. ¿Cuál era la luz de los faraones? ¿Cómo trabajaban? Y en Déndera, en una cripta, en una zona realmente misteriosa, se encontró uno de los grabados más raros que ha dado su posición a que quizás en el antiguo Egipto se conocía algún tipo de energía. Escuchamos a Carlos Barros. En lo más profundo de una cripta situada en Déndera, las modernas linternas se enfrentan a un imposible. Grabada sobre una de las rocas interiores y casi rozando el suelo, aparece una escena que ha causado gran polémica entre investigadores y arqueólogos. Varios egipcios manejan una caja de la que surge un gigantesco óvalo parecido a una bombilla. Dentro, unos filamentos finos la recorren y varios signos de peligro avisan a los incautos. Cuando el investigador austríaco Peter Krasa las redescubrió a finales de los 70, no le cupo la menor duda. Aquellos hombres manejaban algún tipo de rudimentaria energía eléctrica. Las supuestas bombillas de Déndera que todos hemos podido ver en lo más profundo de una oscura cripta, en ese lugar del corazón de Egipto. Volvemos un momento a escuchar a ese polémico y a veces para algunos exageradísimo profeta de la nueva arqueología en su época, que construyó una auténtica renovación, Erik von Däniken, que desde Déndera, y gracias a Nacho Ares, nos comentaba en un reportaje de la televisión alemana lo que para él significaba. En algunos templos se había construido, se había generado ese tipo de energía eléctrica. Y luego veremos cómo hay algunas piezas, por ejemplo la llamada pila de Bagdad, hecha con cobre y con algunos revestimientos, que parece que estaban predestinadas a eso, a desde luego iluminarse y no con antorchas en lo más profundo de las arenas del desierto. Escuchamos a Erik von Däniken. Este es el templo de Osiris, en Abidos, en el centro de Egipto. Aquí hay uno de los regalos más misteriosos que ha bajado a la tierra desde el cielo. Es el llamado pilar de Jet. Se ha sugerido que podía ser un símbolo de fertilidad o quizá de la eternidad, pero también un símbolo de fuerza. ¿Qué fuerza? ¿Se referirían quizá a la electricidad? Suena, como decimos, a absoluta herejía en este repaso que estamos haciendo por el misterio de Egipto desde el punto de vista de un viajero 50 veces en ese país de los faraones, el secreto de la Gran Pirámide, Manuel Delgado, y el director de la revista prestigiosa, revista de arqueología, Nacho Ares, con su Historia Perdida. Vuelvo a preguntarlo, ¿es posible, Manuel Delgado, electricidad, algún tipo de rudimentaria energía para alumbrarse, la luz de los faraones, tanta polémica durante tantos años después de que se descubran estos grabados?
Hombre, no hay tiempo para desarrollar mucho las ideas aquí en una hora, ¿no? Y como bien decías, pues habría que desarrollarlo en un montón de programas. Y tocaremos un montón más de programas, desde luego. Lo que está claro es que si en la retransmisión que hizo el National Geographic en el pasado septiembre en relación con la pirámide, pues hubo 1.500 millones de personas atadas al televisor, yo creo que estaban ahí precisamente, o estábamos mirando esas imágenes, no por los resultados ni de los arqueólogos, no por supuesto por lo que dicen los libros de historia referente a la Gran Pirámide, sino con todo lo relacionado con los enigmas y con los misterios. Pese a que existan doctores como este doctor Stock, que nos ha hablado Nacho Ares, que por supuesto le felicito por su fe y su confianza que tiene hacer este tipo de trabajo de arqueología tecnológica, pese a que la arqueología diga que todo está absolutamente resuelto y que todo se conoce referente a la Gran Pirámide, yo creo que existimos un montón de personajes en el mundo que pensamos que no todo está dicho. Y solamente hay que ir, como decía antes, a los ingenieros y a los arquitectos y a las personas que están todo el día trabajando en la piedra, que no teorizan detrás de un púlpito catedrático sobre las cosas del Antiguo Egipto, sino que conocen perfectamente la dureza. Y te voy a poner solamente un ejemplo. Según la arqueología, el torno de alfarero aparece en Egipto en la dinastía 13. Según los trabajos de Petri, en las primeras dinastías... uno de los padres de la egiptología, ¿no? Existían ya fresadoras con punta, con una punta que trabajaba como los tocadiscos y que iban ahondando platos y vasijas, el interior de las vasijas, ¿no? Es decir, la ausencia total de tecnología y sobre todo una tecnología anacrónica es lo que hace que Egipto siga manteniendo absolutamente todos sus secretos intactos, y todas estas afirmaciones de la arqueología empírica absolutamente quedan sin argumentos cuando les preguntamos a las personas que realmente saben sobre las piedras. Y hablamos incluso... Manuel, ¿queréis apuntar una cosa? Sí, también quería decir, y porque creo que el programa ya se está acabando, que nosotros estamos acostumbrados a valorar las cosas bajo nuestra propia perspectiva, ¿no? Y yo creo que si en el futuro, dentro de 10.000 años, un personaje, un arqueólogo, intenta valorar, por ejemplo, el estudio del fútbol, exclusivamente viendo cómo se dan las puntadas a un balón, pues lógicamente jamás va a poder llegar todo. Yo creo que para los antiguos egipcios la materia y el espíritu iban unidos, y yo creo que no se puede separar. Yo creo que aquello que se decía de mente sana en cuerpo sano, yo creo que todo iba absolutamente unido, todo tenía un fin. Esta música que estamos escuchando durante todo el programa y que es realizada con cánticos en lugares de Egipto y con instrumentos realizados en Egipto. En particular, esta música que estamos escuchando hace 4.000 años se tocaba en el templo de Karnak. Pero esta música era tecnología que hacía vibrar, que hacía cambios moleculares en las personas y en los objetos que estaban a su alrededor. Es una tecnología que, por supuesto, nosotros estamos absolutamente limitados para intentar comprender a aquella gente, porque necesitamos todavía aprender muchísimo de algo que desconocemos. Muy rápidamente nos pedíais, pues bueno, sabéis que es imposible acumular todos los misterios de Egipto en un solo programa, en una hora. Hablabais también de que muchos de vosotros muchos oyentes de Milenio 3 viajando a Egipto, se habéis encontrado extrañísimas figuras en algunas de las tumbas, por ejemplo, creo, Nacho, en Ramsés VI, ¿no? Figuras que parece que llevan escafandras, cascos, manoplas, y que muchos hablabais posiblemente de seres venidos del cosmos. Bueno, parece que también hay mucha leyenda o gran parte de realidad. Lo cierto es que el pueblo egipcio tenía una obsesión por la muerte y por la astronomía, por el cosmos, por el espacio. Vamos a bajar con la mente por esa tumba de Ramsés VI. Al descender por la oscura tumba del faraón Ramsés VI en el Valle de los Reyes, el viajero se percata de la presencia de unos enigmáticos personajes que se asoman a través de las paredes. Humanoides provistos de escafandras y manoplas, sin cara, posicionados en fila como un ejército fantasmal. Algunos portan algo parecido a bombas de oxígeno y no se parecen a ningún otro personaje dibujado en los frescos. ¿Quiénes son? ¿A quiénes representaron los egipcios de aquel modo? ¿Acaso es el retrato de algo que vieron hace miles de años? Nacho Ares, director de la revista Arqueología, cuando uno baja por esas tumbas del Valle de los Reyes ve personajes muy extraños, tan extraños como para que muchos pensaran que eran realmente seres venidos de otros planetas.
Sí, y es una tradición que viene en parte de la época decimonónica de principios del 19 e incluso del 18, ¿no? Cuando no se conocía la escritura jeroglífica y había personas que identificaban estos seres extraños, algunos como decíamos en la entradilla, pues eso, incluso representados con escafandras, con cabezas de animales o cabezas de serpientes dobles, etcétera, ¿no? Es en parte intentar identificar estas descripciones, estos personajes con seres extraterrestres, es, como comentábamos el otro día, una especie de leyenda urbana, ¿no? Si cualquier lector se acerca a estudiar y a leer, mejor dicho, la traducción de los textos que acompañan a esos personajes, nos podremos dar cuenta perfectamente que son seres mitológicos, seres un poco en lo que comentaba antes Manolo, ¿no? Imbuidos un poco en lo que es la mentalidad del antiguo Egipto, que hay que verlo precisamente como eso, hombres de hace 5.000 años, 4.000 años, que no tienen que ver nada en absoluto. La sensación, yo siempre digo que la radio sí que puede transmitir imágenes, y uno va bajando por esa tumba absolutamente oscura y ve estos seres de cabeza amarilla, sin cara, con manoplas que están ahí grabados, la sensación que da realmente es que estamos bajando hacia el infierno, hacia el más allá, que es lo que realmente pretendían. Y sobre todo hablábamos de la conexión cósmica, ¿no? Tú tienes un buen amigo que es Francisco Martín Valentín, que es director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto y que ahora está como director del proyecto Senet-Mut. Yo no sé si lo digo bien. Sí, Senet-Mut, perfectamente. Es una de las tumbas más curiosas de lo que es la necrópolis tebana, ya que, bueno, Senet-Mut fue el amante, arquitecto, pareja, como queramos entenderlo, del fastuoso templo que hay de Ender el-Bahri, de la reina Hatshepsut, uno de los personajes más importantes de la historia de Egipto, y que curiosamente en la cámara funeraria tiene grabado en el techo uno de los dibujos, de los planos, de los mapas astronómicos más insólitos y mejor conservados que hay en todo lo que es la arqueología Otra egipcia. cosa maravillosa, como esos egipcios hace miles y miles de años dibujaban perfectamente, estudiaban el cosmos y creían en su influencia. Francisco Martín Valentín, buenas noches, iba a decir otra vez, acostumbrado a otro horario. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de tenerte, toda la suerte del mundo para ese proyecto de investigación. Estamos acercándonos a un montón de gente que además en este nuevo horario pues nos pedía básicamente algunas pinceladas de misterios de Egipto. ¿Es verdad que había esa obsesión, podemos llamarla, por las estrellas en el pueblo egipcio, Francisco? Claro, obviamente porque Egipto tiene el cielo más magnificente, más luminoso por la noche y por el día, pero por la noche, yo creo, de todos los países del mundo. Por tanto, los egipcios siempre quedaron atrapados por esa luminaria de estrellas, constelaciones y astros que estaban sobre sus cabezas por las noches, momento en el que el sol no estaba presente, que para ellos era muy importante. Francisco, ahí también nos pregunta un montón de gente, algunos investigadores que aseguran que nada era casual, que por ejemplo la construcción de las pirámides y su alineación pues podía representar constelaciones. Se ha hablado, si no me corregís compañeros, de Orión, de Sirio, ¿qué hay de cierto en esto, Francisco? Bueno, la certeza o la certidumbre o incertidumbre de todos estos datos siempre es delicado de afirmar, pero yo creo que la egiptología ha de buscar en lo que conocemos y a partir de ahí sacar conclusiones. Yo diría que, por ejemplo, a partir de este proyecto que tenemos, el proyecto Senet-Mut, que básicamente reside en el reacondicionamiento, estudio y conservación de esta tumba, que en realidad es un cenotafio de este gran hombre, Senet-Mut, que ocupó una serie de cargos muy importantes para la reina Hatshepsut en la dinastía 18, y que sobre todo era un astrónomo, entre otras serie de cosas. Podemos deducir que esto que tú comentabas puede ser cierto. ¿Por qué? Porque los astrónomos en Egipto son una figura permanente desde el Imperio Antiguo hasta las bajas épocas, durante toda la historia de Egipto, que son depositarios de una ciencia completamente personal, individualizada y no diría secreta, pero patrimonio de unos muy pocos. Entonces, si en este techo astronómico de Senet-Mut podemos, que es la joya de la tumba, y yo creo que la joya de muchos de los monumentos de la dinastía 18, podemos distinguir constelaciones como la constelación del dragón, el cisne, la osa mayor, el barco, la del carnero, Orión, Sirio. Quiero decir que efectivamente esto indica que ya en el Imperio Antiguo conocían perfectamente todas estas constelaciones y se servían de ellas para establecer sus sistemas de orientación de los monumentos, de los templos, de las pirámides,
de absolutamente todo. Francamente apasionante, Francisco. No tenemos apenas tiempo para más, será un breve apunte. De verdad, muchísima suerte con ese proyecto Sin el Mood. Dejar el pabellón bien alto, que sabemos que lo vais a hacer, y desde luego estaréis aquí para contarnos muchas más cosas. Muchas gracias, compañero. Sí, yo solamente quería decir una cosa, si es posible. Dejar bien patente que el proyecto es un proyecto totalmente español, y que las personas interesadas, si quieren verlo, lo pueden ver en internet, en la página www.senenmood.com. Perfecto. Francisco, un abrazo muy fuerte, gracias por tu aportación. Adiós. Sabemos que es imposible resumir tantos misterios de una cultura que tanto fascina. Decíamos al principio que no sabemos por qué todas las enciclopedias de arte empiezan no con la prehistoria, sino casi siempre con la imagen arquetípica de Tutankamón, al que dedicamos ya un programa. En segundos, sé que es dificilísimo. Manuel Delgado, 50 viajes en busca del secreto de la Gran Pirámide, tu último libro. ¿Te quedas con algún misterio concreto de Egipto que puedas decir telegráficamente? Sé que es imposible, pero... Pues sí, 50 viajes intentando resolver misterios y todavía no lo he conseguido, ¿no? Pero no solamente yo creo que todavía la Gran Pirámide tiene un montón de misterios, y si te das cuenta un poquito lo que es la ambigüedad de la egiptología, o por ejemplo lo que ha dicho Nacho Ares, ¿no? Que afirma que la Gran Pirámide se construyó en mucho más de 20 años, luego... yo creo que hay amplio margen para todavía debatir muchas cosas. Hay que reescribir la historia y en esta línea tenemos que continuar. Nacho. Pues un poco lo de Manolo, ¿no? Cada uno sigue caminos diferentes, pero todos vamos a lo mismo, ¿no? Intentar conocer cuál es el origen y significado de la civilización egipcia, y todavía queda muchísimo por hacer. Napoleón estaba encima de aquella pirámide y dijo: soldados, 40 siglos os contemplan, 40 siglos que han quedado envueltos de misterio, de códigos que no comprendemos, cifrados en esa escritura que todavía es extraña. Hoy lo hemos intentado, este equipo, buscar la esencia del misterio egipcio. Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, Iker Jiménez y Juan Carlos Ingelmo y Pau Quiroga, los mandos técnicos. Gracias en este nuevo horario. Un abrazo. De bloques de piedra milimétricamente cortados componen su misteriosa coraza. En sus entrañas, varias galerías y pasadizos recorren cientos de metros con finalidad desconocida. Se trata de una de las mayores obras de ingeniería jamás realizadas, nunca igualada, imposible de copiar con los medios actuales. En ella, hombres de ciencia y de guerra han vivido experiencias terroríficas buscando la clave para descifrar su enigma. Otros han creído encontrar signos, medidas y profecías que aseguran muy pronto se cumplirán. A pesar de la teoría ortodoxa que la identifica como obra del faraón Keops, son muchos los historiadores y estudiosos que aseguran que pudo haberse construido mucho antes, en un tiempo indefinido, con tecnología completamente desconocida. Estamos escuchando ahora mismo un sonido grabado en uno de los lugares más misteriosos del planeta Tierra. Paul Horn, dentro de la Gran Pirámide, dentro de la Cámara del Rey. Le escuchamos. In the king's chamber of the great pyramid of Giza. Dentro de la Cámara del Rey de la Gran Pirámide de Giza. Así suena el eco, así suenan instrumentos antiguos. Y vamos a hacer un programa especial sobre ese tema que tanto nos pedís, Egipto, y además con esta música de Paul Horn y también con la de Rafael Pérez Arroyo, realizada con instrumentos tal y como tenían los viejos. Es memorable. Dice que para comprender, enamorarse y para investigar Egipto hace falta más de una vida. Nacho, buenas tardes. Iba a decirte buenas noches por la costumbre, pero buenas tardes. Buenas tardes, Iker. Efectivamente, hay infinidad de enigmas y misterios relacionados con la cultura egipcia que no se pueden desentrañar en absoluto en la sola vida de una persona. Son generaciones y generaciones de investigadores. Hay que pensar que la egiptología como tal apenas tiene poco más de 2 siglos de existencia, desde que en 1822 Champollion descifrara los jeroglíficos, que fue como una especie de apertura, de destape del tarro de las esencias, ¿no? Porque hay una cosa importante, Nacho, es que muy poca gente sabe, nos dirigimos hoy a un público amplísimo y distinto, que
que los jeroglíficos, hay gente que puede pensar que se leían por todas las culturas. No, el hombre occidental hasta hace bien poquito no sabía que era esa extrañísima grafía de los egipcios, ¿no? Sí, a lo largo de la Edad Media pues especulaba con algunos significados, y conocemos incluso algunos intentos de traducción de los primeros textos jeroglíficos que hoy nos resultan totalmente absurdas e irrisorias, ¿no?, con los métodos modernos de este tipo de trabajos. Pero, como decía antes, la cultura egipcia es tan amplia, no solamente en su estado cronológico, es decir, que esos casi 3.500 años de historia de esplendor que tuvo en la antigüedad, sino son tantos millones de tumbas, miles y miles y miles y miles de personas importantes que llenaron estos siglos de historia, que la convierten no solamente en la cuna de la civilización moderna, sino en uno de los lugares más enigmáticos e insólitos del planeta. Ni más ni menos. Y dicen los especialistas, incluso en el Museo del Cairo, esa gran meca donde todo se puede encontrar a nivel arqueológico, dicen que el 80% está por sacar todavía, es decir, que todavía no está en las vitrinas. Algo parecido puede pasar debajo de las arenas del desierto. Pues ya sabéis el menú de hoy, todos los cientos de amigos que nos habéis escrito a Milenio 3. Esto es Milenio 3, esto es la cadena SER. Y tengo en mis manos dos libros, creo que realmente sensacionales, sinceramente os lo digo. Esta noche de madrugada sorteamos ese libro Encuentros, la historia de los ovnis en España entre todos vosotros, con vuestras llamadas. Y aquí, ya en el estudio 1, a pesar de que sea de día, y yo creo que Milenio 3 puede ir de día, de noche, de madrugada, da exactamente lo mismo, tenemos, por supuesto, La nave del misterio está ya a oscuras, solo un halo de luz, y estos dos libros que son, como digo, una auténtica maravilla. Uno se llama El secreto de la Gran Pirámide, y lo ha hecho un hombre que ha estado unas 50 veces en el país de los faraones y que ha recorrido toda ella, que la ha fotografiado entera, hasta esos pasadizos donde no puede pasar nadie. Ahí está esta obra, El secreto de la Gran Pirámide, El archivo del misterio, Editorial Edad, y aquí está su autor, don Manuel Delgado, con un poquillo de tos en un principio. Manuel, ¿cómo estás, compañero? Hola, muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros y sobre todo con toda tu gran audiencia. A gusto de estar aquí intentando a esta nueva audiencia que nos encontramos de 4 a 5, y estoy seguro que un montón de gente más se va a sumar al proyecto, al espíritu de Milenio 3, pues para contar un montón de cosas, ¿no? Una pregunta, Manuel, ¿por qué, por ejemplo, cuando en los kioscos, cuando salen entregas de, por ejemplo, de historia, enciclopedias, es raro? Tú me lo dijiste un día y me lo dijiste en el Cairo, en este primer viaje a Egipto, me decías, ¿te has dado cuenta, Iker, que casi nunca empiezan con la prehistoria? Casi nunca el fascículo 1, ese de regalo, suele ser Altamira, la prehistoria. Suele ser una imagen arquetípica. O la Gran Pirámide, de la que íbamos a hablar, o la máscara de Tutankamón. Parece que los editores sabemos o saben que algo atrae de Egipto, algo que no sabemos ni comprender. ¿Es cierto? ¿Por qué? Hombre, está claro que la cultura faraónica nos llega a todos. Es algo que desde pequeñitos, en los libros de historia y en televisión y sobre todo en películas también, pues la imagen de las pirámides, la imagen de los templos egipcios, la imagen de todas sus... Y antiguos egipcios, de hace 3.000 años. Un sonido que nos va a transportar al país, quizá, más misterioso del mundo. Esta es la propuesta, Milenio 3, el equipo, el mejor. Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, este que os habla vuestro amigo Iker Jiménez, y hoy un lujo, 2 lugartenientes, Juan Carlos Engelmo, Pau Quiroga, a los controles de esta nave de misterio y hoy de historia. Nos habéis preguntado constantemente a ese mail, esa vía de contacto con este programa. Sabéis que tenemos, y adelantará Carmen Porter, los contenidos, una doble edición, como siempre, de 3 a 4 de la madrugada, hoy con participación de los oyentes, ya os lo aviso, os lo adelanto. Tenemos un sinfín de cosas. Nuevo horario, lo repito, para que os vayáis acostumbrando, de 4 a 5 de la tarde. Vamos a ver hasta cuándo, de qué forma, siempre antes del fútbol. milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com. Los mails ya abiertos, las vías de conexión, como digo, abiertas. Nos preguntabais, aunque hemos tocado en alguna ocasión el tema, muy puntualmente, ¿por qué no hablamos un día de los misterios de Egipto, pero de los misterios de, por ejemplo, cómo se construyeron las pirámides? Cómo esa gente hace miles de años llegó a tener una tecnología, aparentemente, que dicen algunos que todavía no podemos imitar o superar. ¿Cómo es posible que mientras el resto del mundo se lanzaba piedras a la cabeza,
ellos las hilaran y las crearan con una matemática casi imposible. ¿Cómo es posible, en definitiva, que en las riberas del Nilo hubiese una explosión de conocimiento, de medios, de sabiduría, para muchos de conciencias o secretos heredados de dioses? Otros llaman a esos dioses seres venidos del cosmos. Bueno, un sinfín de cosas que hoy queremos desentrañar para vosotros. De escultura y de todos sus relieves es algo que nos es conocido. Distinto sería, no sé, intentar vender un libro de las esculturas en Finlandia o en algún país de Asia, ¿no? Que nos suena como más lejano, ¿no? Como más lejano y menos conocido y menos familiar. En cambio, ¿quién no ha conocido alguna vez algún relato, alguna historia de alguno de los faraones que a lo largo de todo el imperio pues hicieron algo, ¿no? Y sobre todo también algo que toca mucho la vanidad, el orgullo y sobre todo la economía de los seres humanos, que son los grandes tesoros. Yo creo que el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, pues aquellos más de 1000 kilos de oro, el descubrimiento arqueológico creo más importante de todos los tiempos, pues ha despertado también cierta vena que a todos nos hace rememorar esa parte de Indiana Jones que todos tenemos dentro, ¿no? A todos nos encantaría haber sido Howard Carter alguna vez y encontrar pues alguna de estas grandísimas tumbas que por supuesto tiene que haber todavía en Egipto, y ya no pasar a la historia, sino simplemente pues haber aportado algo al conocimiento. Pues ahí lo tienen, un aventurero, un explorador, autor de El secreto de la Gran Pirámide, la construcción más misteriosa del mundo, el Archivo del Misterio, editorial Eraz. Y en el otro flanco, hoy estoy fenomenalmente acompañado, tenemos a un colega de este equipo, nuestro arqueólogo, es decir, la persona que siempre nos desentraña los misterios que cada vez os apasionan más y os gustan más. Yo siempre lo digo, Milenio 3 no es un programa de temas paranormales, ni mucho menos, no nos restringimos a eso. Es un programa de periodismo de lo desconocido, y el abanico es amplísimo. Nacho, pues casi ha parido, si me permitís la expresión, al mismo tiempo que Manuel Delgado, en la misma colección, en el Archivo del Misterio de Edad, un libro sensacional, La Historia Perdida, que es el mismo nombre de la sección que hace todas las madrugadas, enigmas que el tiempo y los hombres, fijaros bien, ocultaron. Nacho Ores además tiene alguna frase